¿Morir con dolor es evitable o todavía pasa? Todavía pasa, pero por circunstancias externas. Ya lo dijiste, pero ¿cuándo los pacientes deben de buscar cuidados paliativos? Desde el inicio. Fíjate, hay algo que se llama soporte sintomático, que está dentro de nuestra formación como paliativistas, y es al paciente que se le da un diagnóstico, en este caso muchas de las veces es oncológico. También es bueno referirnos a nosotros para manejo de síntomas. ¿Qué es esto de la sedación ¿Paliativo? paliativa? Nosotros la administramos cuando ya hay síntomas refractarios, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros administramos medicamentos y vemos que no hay mejoría del síntoma que estamos tratando, hay medicamentos que tienen dosis tope. Si nosotros pasamos de esas dosis tope, ¿qué estaríamos haciendo? Eutanasia. Y la eutanasia todavía en la Ciudad de México no está permitida. Entonces, lo que hacemos es administrar medicamentos en fines prácticos para inducir un coma y que el paciente no se dé cuenta de los síntomas que está presentando. Este podcast es presentado por Holistiker, fortaleciendo tu vida. ¿Qué son los cuidados paliativos y qué no son los cuidados paliativos? Mira, los cuidados paliativos, creo que es un manejo multidisciplinario, ¿no? Hacia el paciente en etapa terminal. Ese es como para fines prácticos. ¿Por qué? Porque no solamente lo vemos los paliativistas, ¿no? También lo tiene que ver psico-oncología, lo tiene que ver tanatología, lo tiene que ver oncología médica en su caso, ¿no? Porque es parte de esto es la cuestión de cuándo nos los envían a nosotros, ¿no? Entonces, creo que y dentro de las guías clínicas y normas nos dicen que los cuidados paliativos no solamente es el cuidado del paliativista, sino también de todo este manejo multidisciplinario, porque no solo es la parte de los síntomas que nosotros manejamos en los pacientes, sino más bien también la parte emocional y espiritual del paciente. Eso es el manejo integral de los cuidados paliativos. ¿Qué no es? Es no tratarlos a los pacientes en etapa terminal. Lamentablemente muchos les dicen, usted ya se va a morir, ya no hay nada que hacer, vaya a casa a morirse en las condiciones en las que se encuentra. No le ofrecen esta parte de mandarlos a cuidados paliativos, en donde se les da el manejo a cualquier síntoma de los que pueda llegar a presentar el paciente. Entonces, considerando esto, ¿qué no son? Es decirle al paciente, señor o señora, usted se va a morir, váyase a casa, le damos estos medicamentos y prácticamente no regrese. Esos no son los cuidados paliativos. ¿Qué consideras tú fase terminal? Fase terminal es cuando te dicen que ya no vas a recibir tratamiento activo por parte de tu médico tratante y que tu sobrevida no es más de 6 meses. O sea, eso es ya en etapa terminal. ¿Okay? Entonces, mucho es que en esa etapa recibir los cuidados paliativos. Se ha visto que los pacientes que son referidos de manera temprana a cuidados paliativos tienen una mejor calidad al final de la vida en comparación de los pacientes que no reciben cuidados paliativos. Sí, pero eso también de repente engloba otras cosas, ¿no? Como la familia, el cuidador primario, Claro. O sea, ustedes ven muchas cosas que ayudan a que la dinámica en general sea claro. muy buena. Y darnos cuenta, ¿no? Porque muchos de los cuidadores principales claudican durante todo este proceso, porque los cuidados principales son hermanos, son hijos, familia núcleo. Entonces esa familia empieza a dejar de hacer sus actividades por tener presente y cuidado hacia el paciente. Entonces, y que viven toda esta experiencia desde el diagnóstico hasta el punto en donde lamentablemente la enfermedad gana y ya no hay más cosas que hacer por parte de tratamientos curativos. Entonces,
todo esto no solo lo vive el paciente, sino también lo vive el familiar o el cuidador que está pendiente del paciente. Entonces, nosotros a veces identificamos, y parte de los cuidados paliativos es identificar cuando el cuidador principal ya está claudicando. ¿Y esto por qué? Porque si el cuidador no está bien, el paciente tampoco va a estar bien, ¿no? Entonces, eso es parte también del objetivo de los cuidados Los paliativos. cuidados se enferman también. Claro, Hay muchos cuidadores claro. que se mueren antes que el paciente. Porque tiene una carga emocional, física y todo un desgaste terrible, ¿no? Importante, sí, claro. Ya lo dijiste, pero ¿cuándo los pacientes deben de buscar cuidados paliativos? Desde el inicio. Fíjate, hay algo que se llama soporte sintomático, que está dentro de nuestra formación como paliativistas, y es al paciente que se le da un diagnóstico, en este caso muchas de las veces es oncológico. También es bueno referirnos a nosotros para manejo de síntomas, que la enfermedad o que los tratamientos le están causando al paciente. ¿Esto por qué? Para darle calidad al paciente. Muchas de las veces ustedes como oncólogos son los que empiezan el tratamiento, les dicen, pues, si tiene efecto de la quimio, si tiene efecto de la radioterapia, o después de la cirugía va a tener ciertas secuelas la cirugía. Entonces, ustedes le empiezan a dar el manejo, pero llega un punto en donde ya ese manejo ya no es suficiente. Entonces, por eso es que es importante que a nosotros nos lo refieran desde el principio, para que nosotros identifiquemos estos síntomas y esto de darle manejo a estos síntomas, para que ellos tengan una mejor calidad y que estén en mejores condiciones para poder continuar recibiendo los tratamientos indicados por sus médicos tratantes. ¿Morir con dolor es evitable o todavía pasa? Todavía pasa, pero por circunstancias externas. Estas circunstancias son cuestiones económicas. Hay pacientes que no tienen la posibilidad o el fácil acceso a los medicamentos. Eso pues sí es inevitable, ¿no? O sea, al final nosotros no lo podemos modificar o no podemos ayudar en esa parte. Por esa parte te diría que no es evitable. Pero por otro lado, si estás en condiciones, si tienes la posibilidad, tienes fácil acceso a los medicamentos, a tener un cuidador que esté pendiente de ti, ¿no? O enfermero o enfermera que esté especialista en paliativos, que esté a tu cuidado, creo que sí puede llegar a ser evitable que el paciente muera sin dolor. ¿Crees que falta que los médicos normales, no ustedes, hablen? O si te llega el paciente y el paciente ni siquiera sabe que es una fase terminal, o sea, eso está muy mal manejado, ¿no? Sí. Y yo creo que mucho tiene que ver con respecto a que nosotros como personal de salud, a nosotros nos enseñaron a favorecer y hacer todo lo posible por la salud, ¿no? Y porque esté bien el paciente. Pero no, actualmente ya hay algunas universidades que ya están integrando este módulo de dolor y paliativos, pero previamente a nosotros no nos enseñan a dar malas noticias, ¿no? O sea, como personal de salud no nos orientan y no sabemos dar malas noticias, ¿no? O sea, inclusive ya hay talleres de cómo dar malas noticias. Pero sí, considerando creo que mucho y un gran porcentaje de colegas no enfrentan esta parte con el paciente ni con la familia, ¿no? Entonces a nosotros nos llegan y es que mi pregunta siempre, de las primeras preguntas que yo les hago a los pacientes es ¿y por qué la mandaron conmigo? ¿No? Porque yo le puedo empezar a hablar, no, es que los cuidados paliativos, pero si el paciente no sabe, hasta de cierta manera puede llegar a sentirlo como agresión, o sea, como doctora, ¿no? O sea, y me ha tocado, pues es que me dijeron que usted nada más me iba a quitar el dolor. Y dentro de las notas o ¿no? Pues es que, o propiamente el médico se comunica conmigo y me dice, ¿sabes qué? Ya no le voy a dar tratamiento activo, no va a recibir tratamiento, las condiciones del paciente ya no son condiciones en las que pueda recibir o continuar tratamiento, o ya hubo progresión de la enfermedad. Entonces, necesito de tu apoyo. Entonces, eso no se lo dicen a los pacientes.
nos los dejan a nosotros. Nosotros somos, a veces les digo, nosotros somos los que llegamos a darles las malas noticias, porque les decimos, o sea, no solamente viene por el dolor, sino también viene porque está sucediendo esto y va a empezar a tener más síntomas y estos síntomas nosotros se los vamos a manejar. Entonces, yo considero que en esa parte sí todavía está mucho el tabú de no decirles, no mencionar, no enfrentar esta parte de decirles, usted se va a morir en algún momento, ¿no? Es que la gente lo tiene que saber, ¿no? Claro. Tengo un caso de un paciente que tenía 2 familias y que no sabía, o sea, se la había aventado toda la vida sin que se dieran cuenta. Sí, claro. Entonces al final él ya buscó el espacio para platicar conmigo, o sea, me voy a morir en cuánto tiempo, ¿no? Porque pues, Claro. yo tengo otra familia y me tengo que ir a despedir de ellos. Tú nunca sabes qué pendiente puede tener una persona, por eso es muy justo que sepa cuánto le queda aproximadamente. Claro. No somos magos, ¿no? No, No somos magos, nos basamos en escalas. estadísticas que dicen que un paciente con etapa tal, con metástasis al cerebro, que no respondió a tal tratamiento, normalmente no pasa los 6 meses. Claro que hay sorpresas, hay Claro. milagros, yo, o sea, tengo mucha fe, pero sí podemos encuadrar así a un paciente con ese riesgo y es muy importante que se le comuniquen las cosas. Sí. Me hace muy, pues que es poco ético, que tú que tienes la información no se la digas. Exactamente, ¿no? Y que al final, el no decirle es como omitir muchas cosas y que el paciente pueda tomar decisiones. Hablabas algo de la voluntad anticipada, ¿no? Hace rato. Creo que lo de la voluntad anticipada todos lo podemos hacer, ¿no? No necesitamos estar enfermos para hacer la voluntad anticipada. Pero en este caso, los pacientes, a veces son pacientes que de repente están muy bien y de repente se empiezan a deteriorar en tan poco tiempo que ya no tienen estado de conciencia o ya no tienen la capacidad de tomar decisiones. Entonces, si no saben, pueden evolucionar de manera desfavorable y quienes deciden son la familia. Y luego, entre las familias, pues hay conflictos, ¿no? Mucho. Hay familias y en una familia a mí me ha tocado ver familiares peleándose por tomar decisiones. Cuando yo les digo, está pasando esto, ¿no? Hay que administrar ya medicamentos, ¿no? Hacer algo que se llama sedación paliativa, ¿no? Que es mucho al final de la vida. Y hay miembros de la familia que dicen, no. Y hay miembros, no, pues es que sí. Entonces, es que mi mamá o mi papá o mi tío o mi hermana o sea, no querían esto. Entonces, considerando todo esto, yo creo que sí es importante decirles a los pacientes en qué punto están para la toma de decisiones a futuro y a corto plazo. Entonces, y hacerlo de su voluntad anticipada. La voluntad anticipada te ayuda a aclarar un poco qué sí quieres y qué no quieres cuando estás ya al final de la vida. Un paciente ya está en fase terminal y tiene mucho dolor y ya está sufriendo bastante por diferentes cosas. ¿Qué es esto de la sedación ¿Paliativa? paliativa? Nosotros la administramos cuando ya hay síntomas refractarios, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros administramos medicamentos y vemos que no hay mejoría del síntoma que estamos tratando, hay medicamentos que tienen dosis tope. Si nosotros pasamos de esas dosis tope, ¿qué estaríamos haciendo? Eutanasia. Y la eutanasia todavía en la Ciudad de México no está permitida. Entonces, lo que hacemos es administrar medicamentos en fines prácticos para inducir un coma y que el paciente no se dé cuenta de los síntomas que está presentando. Esto se le llama sedación paliativa. Y esto generalmente se propone y se indica ya cuando el síntoma es refractario, las dosis ya llegamos a unas dosis máximas y que si damos más, pues bueno, estaremos ya del otro lado. Entonces se propone realizar la sedación paliativa, que es administración de fármacos para mantener al paciente tranquilo y dormido y esperar hasta que su corazón deje de latir prácticamente. Entonces, ¿tú qué piensas de la eutanasia? ¿Yo qué pienso? Realmente yo en lo personal no la haría, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la cuestión de que yo tomar la decisión de alguien más sí o no, no.
Pero creo que si uno tiene la posibilidad y saber, o sea, hasta qué punto decir, yo ya no quiero sufrir, yo, o sea, ya hice lo que tenía que hacer, ya, o sea, ya me dieron todos los tratamientos posibles, no hubo mejoría, progresión, ¿no? O sea, luego hay pacientes que no tienen nadie que los cuide. Entonces, el autocuidado es muy difícil. O no tienes, y solos, y sin tener posibilidades económicas para que alguien los cuide, considerando ahí, hay casos en donde uno puede decir, yo decido tomarme estas pastillitas y hasta aquí. Pero hacerlo tú conscientemente, ¿no? Como en otros países. ¿Qué le dirías a una familia que dice, yo quiero que mi papá siga aquí, aunque ya sé que está en fase terminal? De repente hay familiares que están muy aferrados, ¿no? Ah, sí, claro. O una parte de la familia que ya dice, es que ya lo operamos, ya le dieron quimio, ya le dieron radio, ya le regresó, ya se le dio más tratamiento, el señor está o la señora está muy mal, ¿no? Sí, claro. Y quieren y siguen buscando opiniones médicas. ¿Qué les dirías? Que no sientan culpa. Que no sientan culpa por seguir buscando, o sea, que el hecho de que sigan buscando les puede, o el que no sigan buscando más bien opciones, les puede generar culpa a los familiares. Mucho tiene que ver con esa parte y decirles, considerando todo esto, ya el paciente ya está sufriendo, ya no va a haber posibilidad, ¿no? O sea, hay gente que dice, pero puede existir un milagro. Definitivamente puede existir un milagro, ¿no? Pero al final, por estadísticas, condiciones y ver al paciente cómo se va desmejorando y se va presentando más síntomas, ¿no? Esto llega un momento de platicar con la familia y hacerles conciencia de que no caer en algo que se llama obstinación terapéutica no los va a llevar a una mejora, sino al contrario, a mayor sufrimiento por parte del paciente y por parte de los familiares, ¿no? Porque el hecho de que van a seguir buscando opciones, ¿no? Obligan a veces a los pacientes a ir de nuevo a consultas o a trasladarlos, o sea, realmente someter a esas condiciones a los pacientes ya no es, ya no debería de ser viable y no debería de ser justificación en cuanto, porque el familiar, ¿no? El papá, la mamá quieran hacer algo más, ¿no? Sí, también, o sea, también en los médicos también hay enseñamiento terapéutico, Opciones ¿no? O sea, terapéuticas. que ya le hiciste todo y luego pues todavía les ofreces, bueno, le ponemos una sondita de Sí. gastrostomía, le ponemos diferentes cosas que pues también, o sea, hay que entender que llega un momento donde ya hay que frenar. Exactamente. Hay que frenar y pues ponerse en manos de Dios y Exactamente. ya, ¿no? Cuando se hizo todo lo posible. Sí, ¿no? Y aparte de que, o sea, de que nosotros tomar conciencia y decir esta parte de no caer en la obstinación terapéutica y decir hasta aquí y realmente ya no, o sea, yo he tenido pacientes que están en su lecho de muerte y les están administrando quimioterapia. O sea, realmente eso ya no debería de verse, ¿no? O sea, no debería de verse y no caer en esta parte de decir, ¿no? O sea, la quimio es algo que ya no le va a beneficiar. Hay algo bien difícil y es que hay cosas que no están escritas en los libros. Sí, claro. Por ejemplo, yo hay pacientes que veo que quieren, o sea, aunque la familia ya sabe que el paciente está en fase terminal, que no tiene buenas expectativas, que el paciente lo sabe, son pacientes que quieren luchar hasta el último segundo, Ah, sí, ¿no? claro. O sea, el paciente que lo opera, que ya está muy grave en el hospital, que se complicó y todo, y dice, yo no me voy del hospital hasta que me vaya bien, o quiero que me sigan dando tratamiento, y casi quiero que me traigan la radioterapia a domicilio, Sí, lo claro. que sea. Son pacientes difíciles de manejar. Y ahí fíjate lo que yo hago. Eso es estoy hablando de mi experiencia, no quiere Sí, decir que sea claro. lo correcto. Y qué bueno que te lo puedo preguntar a ver qué consejo me das. Yo les digo, ¿saben qué? Si el paciente quiere seguirle, ¿no? Aunque está muy mal, pues hay que seguirle, ¿no? O sea, hay que darle todo lo posible, ¿no? Claro. Quiere nutrición parenteral, pues se la pones. Igual se la pones a un goteo chiquito, pero que el paciente sienta que, pues, porque esa es su voluntad. ¿Qué opinas de eso? Mira, cuando el paciente está consciente, a lo mejor sí puede hacer darle manejo a los síntomas, ¿no? Y trabajarlo como esta parte. Llega un punto en donde ya no va a cambiar, pero sí platicarlo con el paciente y con la familia, ¿no? O sea, si yo te voy a dar esto,
ya no va a modificar. Pero si tú vas a estar tranquilo y quieres hacerlo, adelante. O sea, tampoco tú no puedes llegar a decirle, no, ya no, o sea, ya te estás muriendo, ya no te voy a dar nada. O sea, porque lo que en el inicio de la plática, ¿no? Es no decirle al paciente paliativo no y vete a morir a casa y con lo que tengas y con lo que puedas, ¿no? Entonces, considerando esa parte, creo que a veces los pacientes están en muy buenas condiciones, pero sus laboratorios, sus estudios de imagen dicen otra cosa, pero el paciente está muy consciente, está tranquilo, está estable, ¿no? Entonces, en ese punto, realmente a veces si el paciente desea tal cosa, pues al final ya son de sus últimos deseos. Se va a escuchar algo feo, pero sí, es parte de sus últimos deseos y sabemos que no va a cambiar la sobrevida. Pero si el paciente tiene la posibilidad y si lo desea, adelante. O sea, considerando eso, realmente, ¿no? Pero hasta el punto de, por ejemplo, ¿no? De que el paciente se está muriendo, ya tiene un cáncer, ¿no? Metastásico, y hay gente que le propone ponerle una gastrostomía. ¿Por qué? Porque pierden la vía oral. Entonces, ahí ya sí decirles, ¿sabes qué? O sea, realmente, ¿para qué lo vamos a exponer a un mayor riesgo que el beneficio que vamos a obtener? ¿No? Hacerlos entender un poquito más con respecto a esta parte de eso te va a ayudar, sí o no. Si no, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿No? ¿Qué mensaje les das a los pacientes en fase terminal? O sea, ya estás uno a uno con ellos, ¿no? Y que sabes que, pues ya, no hay mucho que hacer médicamente, que hay toda la parte de los recursos para el dolor, el oxígeno, Sí, claro. la hidratación y todo, la familiar. Pero que, ¿tienes alguna frase que les digas como para, no sé, como arroparlos en este final de vida o algún mensaje? Que habemos personas, siempre les digo, yo estoy aquí para tomarlo de la mano y llevarlo en todo este proceso y hacerlo sentir bien, considerando eso. Siempre es algo que les digo. Yo llego a tomarles la mano, a caminar al par con ustedes en todo este último proceso que está viviendo. Y que es mi responsabilidad que usted tenga calidad al final de la vida. Considerando eso, yo creo que eso es lo que más les digo a los pacientes. Me encanta, sí, que te acompañen, qué mejor. Exactamente. ¿No? Ahí dicen que los médicos, si puedes curar, cura, y si ya no puedes curar, pues acompaña. Consuela, y si no, pues exactamente. Que tengan eso, me parece excelente. Sí. Angie, te agradezco mucho haber venido aquí, tomando del tiempo. No, al contrario. Es un gusto estar trabajando últimamente más contigo. No, al contrario, gracias. Cruzarnos en FUCAM. Sí. Te digo, entonces, pues esperemos que no sea la primera y que mucha gente haga conciencia de lo importante que es manejar bien el dolor, de que hay muchas posibilidades para, como explicó, quemar los nervios, para que no la pasen mal, para tener, o sea, eso de ya no podemos hacer nada por ti, no existe, siempre hay algo que se puede hacer y es justo el terreno que manejan los de cuidados paliativos y qué bueno que hay gente como tú que le gusta y ejercen esto con tanto pasión. Muchas gracias. Gracias por la invitación y realmente saber un poquito más del tema para que puedan ustedes tomar mejores decisiones y saber que existimos personas que nos dedicamos a esto. Gracias a Dios. Gracias. Les agradecemos mucho haber escuchado este episodio. Les dejamos ahí más episodios en el canal de YouTube. Seguiremos haciendo cada vez más contenido. Gracias, Angie. Gracias a ti, Franco. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.